¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su canal La Historia Detrás de. El día de hoy les traigo una historia impresionante sobre cómo es que empieza este símbolo tan representativo para la festividad de Halloween, el cual todos conocemos, y hablo exactamente de una calabaza. Esto es algo súper interesante que estoy seguro que la mayoría de nosotros no sabíamos de dónde provenía y ni siquiera teníamos una idea de que tenía algo detrás. Y para eso justamente estoy yo, para narrarte las mejores leyendas que hay en la historia. Así que prepárate para escuchar la historia de Jack O'Lantern, el origen detrás de la calabaza. Cierra tus ojos, escucha y quédate, porque aquí te lo cuento. La historia detrás de. Una de las costumbres más populares del mundo es la festividad de Halloween, aquella donde todos se disfrazan para dar miedo y así obtener una recompensa, unos deliciosos dulces. Como todos sabemos, su representación gráfica es una calabaza, con un rostro sonriente, tenebroso y unos ojos enojados, aquella a la que le colocan un candil adentro con el fin de convertirla en una lámpara. Esta tradición surge en Irlanda, a principios del siglo XIX, y aunque hoy en día lo festejan en su mayoría los niños, en sus inicios fue una historia tétrica, la cual aterrorizó por muchos años a todo aquel que la escuchaba. Pero, ¿por qué surge todo esto y por qué es escalofriante? Todo comienza en la era pagana, en Europa, cuando los celtas festejaban sus celebraciones el 31 de octubre. A esto le conocían como el Samhain, que básicamente era el fin de las cosechas y el cual también lo consideraban el Año Nuevo Celta. Se creía que ese día los muertos volvían al mundo de los vivos desde las sombras, y que además las almas tenían permitido volver al mundo terrenal, solamente para reunirse con sus seres queridos esa sola noche. El detalle es que no solo los seres de luz eran los que podían volver, sino también las almas malignas y todos los demonios de la oscuridad. Para poder mitigar esto, las personas dejaban agua y comida, a modo de ofrenda, cerca de las puertas de sus casas con la esperanza de que ningún ser no indeseado se acercara a perturbarlos, que solamente tomara la comida, saciara su hambre y sed y continuara su camino hasta tener que regresar a las sombras, donde pertenecían. A esto, cabe destacarle que aquellas personas las cuales no dejaban una ofrenda eran maldecidas por los demonios, arruinando así sus cosechas futuras, trayendo enfermedades, tempestades e incluso hasta la muerte. Esto generó que con el pasar del tiempo se convirtiera en lo que hoy conocemos como dulce o truco, el cual se popularizó más en el país de Estados Unidos, en donde en su mayoría, los que son niños, deambulan por las calles sin rumbo, tocando a las puertas y gritando la frase icónica, con el deseo de recibir una recompensa, una golosina o una fruta, y donde al recibir una negativa de esto, vandalizaban y enrollaban principalmente con papel higiénico las casas, simbolizando así la tempestad y la maldición. Bajo lo que eran todas las creencias que tenían en aquel entonces los celtas, se hizo una costumbre que toda la comida sobrante que dejaban a modo de ofrenda era llevada por las familias a los que en aquel entonces eran llamados druidas. Actualmente son a los que llamamos sacerdotes. Estos eran considerados como los guardianes de las grandes deidades. Los druidas recibían dicha comida para hacer rituales con ella. Además agregaban animales y en ocasiones hasta humanos. Dichos rituales eran dedicados para todos los dioses que ellos veneraban. Años adelante llegan los romanos a invadir el territorio celta, iniciando así una etapa de conquista en la cual tenían muy claro dejar marcadas todas sus costumbres. Los romanos, siendo una sociedad bastante religiosa, decidieron prohibir estas fiestas entre comillas, puesto que para ellos eran actos paganos, inhumanos y sobre todo, que iban contra la voluntad de Dios. Al tener tantas personas que se negaban a cambiar sus creencias y sobre todo sus costumbres, no les queda más remedio que solamente cambiar el nombre, así que deciden cambiarlo a el Día de Todos los Santos. Más tarde, cuando los irlandeses migraron, comenzaron a contar sus historias, sus leyendas y todos aquellos cuentos de cómo era su sociedad cuando tenían costumbres y enseñanzas legítimas y sobre todo propias. Dentro de estas leyendas estaba una que asombraba y dejaba perplejos a todos aquellos que la escuchaban. Tal relato era el que sonaba más fiel a su principal celebración, el Samhain o lo que hoy conocemos como Halloween, y sus oyentes quedaban fascinados al escuchar el increíble relato de Jack O'Lantern. Pero, ¿quién fue este hombre y qué fue lo que hizo? Aquí viene su historia. Hace muchos años, en una noche de Samhain,
Un hombre con una fama de ser estafador, borracho, busca pleitos y sobre todo un tacaño muy inteligente, era mejor conocido como Jack el Tacaño. En una de sus tantas estafas, Jack convence a una señora de hacer un intercambio de su hija por unas simples zapatillas, por lo que la mujer, al percatarse de que la estaban estafando, corre del lugar maldiciéndolo hasta por los oídos, y en una de las tantas maldiciones, diciendo que el diablo se apoderara de su alma y que no lo dejara vivir, y después, incluso, no lo dejara descansar en paz. Jack se retira del lugar y al ir caminando en una calle muy oscura, visualiza una silueta de una persona muy alta y fornida. Al estar hundido en alcohol, decide confrontarlo sin saber que aquel ser enorme que estaba delante de él era el mismísimo rey de las tinieblas. Dialogan un poco sobre la vida del sujeto y sobre lo sucedido anteriormente. El hombre no cede ante palabras antisonantes y provocaciones del demonio, a lo que éste le confiesa que siempre ha sentido unos profundos celos de su inteligencia y su maldad, sobre todo para estafar y engañar a las personas en beneficio propio, y que teme que al morir el hombre, este pueda ser una competencia directa para él. Siguen hablando, y el demonio le comenta que su alma ya estaba corrompida por los deseos de muchos seres terrenales, y que tiene que llevárselo al infierno para ser severamente castigado. Con todo esto, Jack solo suelta una carcajada e irónicamente lo mira a los ojos para decirle que esto puede ser aún peor. A lo que invita al demonio al mundo de los vivos para que vea que toda la maldad que Satanás afirmaba que tenía el hombre era muchísimo peor, apostando que si el demonio estaba equivocado lo iba a dejar libre. El rey del infierno acepta sin dudarlo al mirar que Jack estaba en un estado de ebriedad y claramente perdido. Terminan la conversación en aquella sombría calle y se disponen a seguir caminando. Avanzan por un largo trayecto por el campo en donde Satanás pretendía llevarlo al infierno sin dejar algún rastro. Jack, a pesar de estar altamente influenciado por la bebida, pudo entender rápidamente de lo que estaba por suceder y la situación en la que se encontraba. Así que decide lanzar dos preguntas muy importantes al aire. ¿Qué hacemos aquí? ¿Y quién eres realmente? Seguía pensando que simplemente se trataba de una broma o de un hombre que quería vengarse de alguna estafa anterior y que pretendía robarle sus pertenencias fuera del pueblo. Unos largos minutos después, aquel enorme hombre decide confesarle de manera seria y sombría que efectivamente se trataba del rey del inframundo. Jack se molesta y pregunta: ¿quién eres tú para llevarte mi alma? A lo que el rey le responde: el diablo, mostrando una risa siniestra. El estafador no tuvo miedo de enfrentarlo, pues sabía que estaba totalmente acorralado y en cualquier instante el diablo le iba a arrebatar su alma. Jack, con una amplia experiencia en la estafa, la utiliza a su favor y lanza su última jugada para evitar morir en el intento, pues él sabía que era todo o nada. Intenta demostrar que estaba preparado para ir con él, pero antes de aceptar pide un último deseo a cambio de su alma. El deseo era tomar un último trago, pues sabía que era la última vez que lo haría. A dicha petición, el demonio no quiso negarse, pues sabía que era un deseo real, así que lo acompaña en forma de sombra a la taberna más cercana, para cumplir el último favor que le daría al hombre. Mientras se dirigían al lugar, el estafador comienza a idear un plan para zafarse de las garras de aquel ser maligno. Siguen caminando y mantienen una plática constante, algo que asombra al rey del infierno, ya que aquel humano común y corriente intentaba tener una conversación normal, aun sabiendo que la verdad absoluta ya le había sido revelada ante sus ojos. Al llegar a la taberna, Jack se postra en la barra y se acerca al cantinero y platica un poco con él, comentándole que se encontraba festejando su último día y que sirviera tragos para todos los clientes del lugar. Después de servidos los tragos y mientras continuaban hablando, le pidió que le diera las mejores bebidas que tuviera en la barra, hasta quedar doblemente ebrio. Por fin llega la hora de pagar, y el hombre con astucia se dirige por un momento afuera, y le comenta al demonio que no tenía ni un solo centavo para pagar toda la cuenta, y provocándole, le dice que si de verdad es un ser supremo como él decía, debía convertirse en una moneda de plata, para poder pagar su deuda y después acompañarlo al inframundo. Jack no tenía ninguna intención de regalar su alma así como así, y mucho menos por unos simples tragos. Así que, cuando el ente obedeció, ya convertido en una moneda de plata, el estafador rápidamente la guardó en su bolsillo, donde tenía una cruz oculta. Esto porque en la antigüedad se decía que a este ser no le gustaban las cruces ni las cosas relacionadas con el mundo religioso, por lo que quedó encerrado en su bolsillo, ya que sabía que no tenía ninguna oportunidad de volver a escapar.
En ese momento, el ente estaba totalmente acorralado en el mismo juego que él había intentado jugar con el hombre, así que comienzan a hablar para poder llegar a un acuerdo justo para ambos. Charlan por varios minutos y el demonio le propone que le dará una extensión de su vida de 10 años más y que no trataría de llevárselo antes y que podría disfrutar de su vida en el mundo terrenal. Jack comienza a pensarlo por un momento hasta que por fin mete la mano en su bolsillo y decide liberar a este ser tan poderoso y maligno. Avienta la moneda unos metros frente a él y el rey de las tinieblas logra tomar su forma original. Se acerca al hombre y estrecha su mano, para posteriormente dar varios pasos hacia atrás y desaparecer en la oscuridad, esperando con ansias el día acordado, ya que éste sintió una gran curiosidad por Jack, que fue el único hombre con la valentía de enfrentarlo y que pudo usar la sabiduría y astucia humana para encerrarlo en su bolsillo. Durante la década siguiente, Jack continúa con sus malos hábitos y su rutina de estafador, disfrutando así sus habilidades para lograr engordar sus bolsillos con pertenencias y dinero ajeno. Al fin comienza a llegar el día pactado, y aquel hombre sabía que no bastaría con pedir para poder salvar su vida. Sin embargo, seguía disfrutando de lo que tanto hacía, ya que por fin estaba dispuesto a entregarse. Cuando por fin llega el susodicho día y hora, se toma las cosas muy en serio, se despide de todos y toma rumbo a caminar entre el solitario bosque. Continúa su camino más adentro de aquel tenebroso y oscuro lugar, claramente decidido a saldar su deuda que tenía con el rey del inframundo. Llega hasta la mitad del bosque y frente a él yace un árbol muy grande, el cual la luna lo está iluminando, por lo que estaba claro que ese sería el lugar del encuentro. Así que se dispone a esperar un poco, hasta que de pronto pudo sentir entre la oscuridad que lo rodeaba la presencia de aquel imponente demonio. Gira su mirada a los lados buscando a aquel siniestro ente, vuelve a sí mismo y ahí estaba mirándolo, cara a cara, y esta vez con una sonrisa de ambos. Se estrechan las manos, pero de un momento a otro, Jack pudo sentir por primera vez una profunda tristeza y sobre todo el miedo al saber que nunca más estaría entre el mundo de los vivos y disfrutando de aquellas cosas que él tanto amaba hacer. Así que comenzó a dudar si entregarle lo más preciado que tenía, que era su vida y su alma. Rápidamente comenzó a idear un plan para no renunciar a su preciada vida, y en un intento desesperado se arrodilló suplicando por un último deseo, el cual era que el demonio le bajara un fruto de un árbol para poder probar alimento por última vez en su vida, a lo que el demonio accedió. Este mismo pega un enorme brinco para poder bajar dicho fruto, cuando de un momento a otro se da cuenta de que no puede bajar del árbol, pues ha quedado suspendido, tomado de una rama donde estaba el fruto. Al mirar hacia el piso, se percata de que Jack lo ha engañado creando una cruz con sal. Satanás queda enfurecido y a la vez asombrado, al saber que sería imposible hacer algo contra la astucia de aquel hombre, el cual prácticamente jugó con él. El demonio, al sentirse acorralado, comienza de nuevo una negociación con Jack, este mismo obligándolo a que nunca más le pidiera su alma. Este ser no tuvo ningún otro remedio más que aceptar su condición, afirmándole de una manera muy severa que su vida no duraría por mucho y que se iba a arrepentir por toda la eternidad de sus jugarretas. Así sin más, sin siquiera mirarlo, rió tan fuerte que todo el bosque retumbó, y sin decir nada se desvaneció en el aire. Jack, al mirarlo desaparecer entre la penumbra y la poca luz de la luna, sintió un gran alivio, pues ya nunca más volvería a ver a aquel ente malévolo. Es así como pasan los años y el estafador sigue con el mismo ritmo de vida, y es por esa razón que de una enfermedad derivada al alcoholismo, Jack fallece. Al ser una persona que solo era complacido por el dolor, la lujuria, sus deseos y sobre todo, sin importarle cuáles fueran las consecuencias de sus actos, Dios, al mirarlo, sin ningún titubeo, le niega la entrada al paraíso y es enviado al inframundo. Pero al llegar allá, es totalmente rechazado por Satanás. Al ser rechazado en ambos lados y quedar en la oscuridad eterna, se pregunta a dónde debería ir, y entre risas se escuchó una voz que le decía: «Te lo dije, nadie se burla de las buenas acciones de los demás. Vuelve por el camino al que llegaste». El hombre, sintiendo mucho frío, caminó por la oscuridad, lamentándose y preguntándose qué habría pasado si lo hubiesen llevado al infierno, y más sabiendo que el rey de la oscuridad había sido el único en haber sentido cierto respeto hacia él, por haberle hecho pasar un mal rato. Deambuló por muchos años en la oscuridad y el limbo eterno, hasta que se topó con un nabo, el cual yacía en el suelo desprendido y muy podrido. Tomando una piedra, le dibujó un rostro muy triste, le colocó un poco de corteza de los árboles que estaban a su alrededor y con unas piedras logró hacer una chispa para así encenderlo.
con el fin de poder iluminar el camino que tendría que caminar por el resto de la eternidad. A partir de entonces, a las calabazas y los nabos se les conoce como el candil de Jack, y es así como con el paso de los años la historia se ha ido transmitiendo a través de generaciones y de países. Existen diferentes variaciones en la historia del cómo es que sucedió, cómo es que llegó hasta el punto de terminar en la oscuridad, y cuál fue el fruto que talló, si en realidad fue un nabo, si fue una manzana, si fue una papa, pero con el que varios países se han quedado es que fue una calabaza. Y aunque a pesar de que las regiones europeas originales en donde surgió la historia afirman que fue un nabo, el símbolo con el que todos conocemos la festividad de Halloween es una calabaza con una cara de demonio, pero el fin de esta festividad siempre será el mismo. Y bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero les haya fascinado esta historia. En lo personal a mí me encantó. Me encantaría saber qué es lo que piensas o si tienes alguna versión alterna a la que te acabo de platicar. Si es así, déjala aquí en los comentarios para poder dialogar y complementar todo lo que ya vimos en este video. Como siempre, aquí abajo te dejo todos los links a mis redes sociales. No olvides darle me gusta, suscribirte, compartir con tus amigos o conocidos y sobre todo dejarle un clic aquí a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de los videos que vienen a continuación, porque te aseguro que te van a encantar. Y bueno, sin más por el momento me despido. Yo soy Dante Zúñiga para La Historia Detrás de y hasta la próxima.